Muy bien, continuando con nuestro estudio de los temas probabilidad y estadística, es el turno entonces ahora de observar y de visualizar el tema que es fundamental para comprender la materia de probabilidad, que es la probabilidad de que ocurra un evento. Esta probabilidad la vamos a evaluar con un número de 0 a 1, donde 1 es, digamos, un 100% de que ocurra ese evento. No lo vamos a ver así como porcentaje, pero eh, para que visualicen más o menos qué significa ese número 1. Y 0, evidentemente, 0 probabilidades de que ocurra el evento. No nos vamos a salir de ese rango, de 0 a 1. Es decir, va a haber muchos decimales intermedios o fracciones, como lo quieran ver. Ahora bien, esta probabilidad de un evento, ¿a qué lo vamos a aplicar o en qué consiste? Lo vamos a aplicar a cualquier punto de nuestro espacio muestral. Es decir, si recuerdan del video anterior, vimos el espacio muestral, por ejemplo, al lanzar un dado. Podríamos sacar un 1, 2, 3, así hasta el número 6, cuando lancemos simplemente un dado. Ahora, ya que conocemos esto de probabilidad de un evento, podemos obtener un número cuantitativo entre 0 y 1 de cuánto es la probabilidad de que me salga, por ejemplo, un 4, cuánto es la probabilidad de que me salga un 2, etcétera. Y para ello otra cosa que es interesante, le vamos a asignar una probabilidad, a cada espacio muestral, a cada punto, pero con la única condición de que al momento de que sumemos todos, de nuevo el ejemplo del dado, cuando sumemos todas las probabilidades de cada dato, es decir, de cada punto de mi espacio muestral, me tiene que dar igual a 1. Y así sabré que está haciendo las cosas correctamente. Veamos el ejemplo del dado. Aquí evidentemente sería una probabilidad de un sexto de que te salga un 1, un sexto de que te salga un 2, etc. Al momento que sumamos 6 veces un sexto me va a dar 6 entre 6, que es igual a 1. Es decir, la probabilidad de que yo al lanzar un dado me salga un número cualquiera entre 1 y 6, pues evidentemente es del 100%, igual a 1. Dicho esto, veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a suponer lo mismo que el dado, pero vamos a asignarle o vamos a añadirle eh, otro dato más. Suponemos que el dado está cargado. Es decir, queremos asignarle una mayor probabilidad a que salgan determinados números. Vaya, hacer trampa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que queremos que sea 2 veces más probable de que salga un número par. Queremos que sea 2 veces más probable de que salga un número par en el dado. Ok, ahora la pregunta fue la condición añadida. Pero la pregunta que a mí me hacen es, ¿qué probabilidad hay de que salga un número menor a 4? Es decir, ¿cuánta probabilidad tengo de que me salga o bien un 1, o un 2, o un 3? Pero ahora con esta condición nueva de que el dado está cargado, vamos a asignarle entonces una probabilidad a cada número de ese dado. Ya conocemos el espacio muestral, que son los números del 1, 2, 3 hasta el 6. Y lo que tenemos que hacer es asignarle una probabilidad a cada uno de esos números. Simplemente lo hacemos. Yo voy a elegir la letra W, pero puede ser cualquier letra. Evidentemente que me salga un 1 tengo probabilidad de W, de que me salga un 2
2 veces W. ¿Por qué? Porque el problema lo dice, 2 veces más probable. ¿Qué probabilidad es? No lo sé, por eso le pongo una letra cualquiera, una literal. Un número impar, una probabilidad de W. Número par, 2 veces eso y así. W y de nuevo un número par, 2 veces W. Ahora lo que nos decía aquí la definición es que la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Cuántas Ws tengo aquí? Tengo 9. 9W, 1, 3, 4, 6, 7, 9. Tiene que ser igual a la probabilidad de 1. Entonces yo ya puedo despejar W para ver cuál es la probabilidad W. Es un noveno. Y ahora yo ya puedo entonces asignarle números a lo que yo quiero. La probabilidad de que me salga 1, 2 o 3 quiere decir, o sea, los números menores a 4, ya es posible calcularlo. Vamos a poner esta letra P mayúscula, que en esta rama de las matemáticas significa calcular la probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Cuál es el evento A? Es este. Este es el evento A, de que salga un número menor a 4. ¿Cuál es? Pues es simple, es W más 2W y más W, lo que me da un total de 4W. Pero yo ya sé cuánto vale esa famosa W, entonces lo sustituyo y la probabilidad es 4 novenos. Siempre que esté calculando probabilidad y que esté realizando sumas, mi resultado no puede ser evidentemente mayor a 1. No hay una probabilidad que exista que sea mayor a 1, así que ahí podemos verificar nuestro resultado y saber que estamos en lo correcto. Ahora, aquí no termina el ejemplo y vamos a subrayarlo para identificar dónde iniciaba este problema. Inicia evidentemente aquí. Y lo que hacemos entonces, ahora nos pide un poco más, es un poco más retador, es decir, nos pide recordar conceptos que vimos al inicio de esta clase de precálculo, conceptos de conjuntos, es decir, teoría de conjuntos. Pero vamos a ver cómo podemos aplicar esto al tema de probabilidad. Entonces, lo que hacemos es primeramente, pues leer la pregunta, ¿no? El evento A, ahora nos dicen que, recordemos que es el mismo problema del dado, ¿eh? El evento A es que salga un número par, como ya lo comentamos aquí. Salga número par. Perdón, no. Esta A era de que saliera un número menor a 4, perdón. Ahora es otra cosa. Evento A, que salga un número par. Sigue siendo el mismo dado cargado. Y el evento B, ahora me dice que es que salga un número divisible entre 3. Son independientes, es decir, nada depende que sea divisible entre 3 y que sea par. Por ejemplo, el número 6. Ahora bien, yo lo que recomiendo, si no se tiene suficiente práctica en este tipo de problemas, es dibujar los famosos circulitos que me van a representar mi conjunto de elementos que todos entre ellos tienen algo en común. El conjunto A, este es el conjunto A. ¿Y qué tienen en común los elementos que están dentro de este conjunto? Pues que todos son números pares. ¿Cuáles son los números pares que pueden salir en un dado? 2, 4 y 6. Pues simplemente los anoto aquí. Y ahora dibujo el otro conjunto para representar los elementos que tienen algo en común entre ellos. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues el problema me dice que lo que tienen en común es que son divisibles entre 3. ¿Cuáles son divisibles entre 3? Evidentemente nada más el número 3 y el número 6. 3 y 6. Y me piden calcular. Entonces ahora sí viene la pregunta. Esas fueron las nuevas condiciones del problema. Siempre hay que identificar cuando estemos resolviendo problemas matemáticos cuáles son las condiciones, de qué tema o de qué rama de las matemáticas estoy resolviendo el problema y
qué me preguntan. Eso es indispensable conocerlo para poder resolver cualquier tipo de problema matemático. Ahora, la pregunta es encontrar probabilidades compuestas. ¿De qué forma van a estar compuestas? El mismo problema nos lo dice. El caso A es que salga un evento u otro, es decir, la unión de ambos eventos. No importa que salga uno o que salga otro. Con eso quiero saber qué probabilidad hay de que salgan los dos. ¿Será del 100% o será menor al 100%? Es decir, ¿será menor que 1? Nos habremos dejado algunos casos en el camino, eso lo vamos a calcular ahorita. Y el caso B me pide que solamente calcule la intersección entre ambos eventos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un número que cumpla con ambos eventos? Que sea par y que sea divisible entre 3. Esas son las dos preguntas que me propone el problema. Y vamos a ver cómo los podemos calcular. Muy fácil, siempre que estemos hablando de teoría de conjuntos, lo más sencillo es dibujar los circulitos. Vamos a ver. Dibujamos uno, que es el evento A, y dibujamos el evento B. Aquí está la intersección. Y si yo quiero la unión, evidentemente tomo en cuenta todo este nuevo conjunto que se fusionó. Y vamos al caso entonces A. El primer caso. Me dice que es la unión entre ambos. Aquí va a estar el número 2. Aquí va a estar el 4. Siguen estando en el conjunto A. Acá está el conjunto B. Y en el conjunto B están el casos 3 y 6. Pero yo el 6 ya lo voy a poner en la intersección porque vean. 6 está en el evento A. Y 6 también está en el evento B. De hecho aquí me faltó poner B. Si están ambos eventos, evidentemente está la intersección de ambos conjuntos. Situamos el número justo ahí para nosotros identificar qué es lo que estamos haciendo. Esta intersección que representa los elementos en común. Aquí solamente hay un elemento en común, el número 6. Así de fácil es lo de teoría de conjuntos. Calculamos probabilidad de que ocurran la unión de ambos eventos. Y pues simple, sumamos lo que ya conocíamos. W era igual a 1 veno. ¿Qué era W? Las probabilidades de cada uno de estos números. Algunos tenían 2W y algunos solamente 1W. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Todos son 2W porque es como el dado estaba cargado, si recuerdan al inicio del problema. Entonces, pues simplemente procedemos a sumar. Y sumamos, por el 2 es 2W, por el número 4 más otro 2W y por el número 6 más 2W. Falta, entonces, ya consideramos el 2, el 4 y el 6, falta el número 3. No podemos repetir el 6 porque es un elemento en común. Eso es fundamental que lo sepan identificar al inicio del problema. Entonces, falta el número 3, simplemente visualizo que 3, hay una probabilidad W de que salga el número 3. W es igual a 1 noveno, eso lo voy a tomar en cuenta al final, más W. Y sumamos 2 novenos, 4 novenos, 6 novenos y 7 novenos. Ese es mi resultado. Muy cerca del 9 novenos, es decir, de la probabilidad 1, que es la probabilidad máxima, pero no, ¿por qué? Pues es fácil identificar qué números nos dejamos en el camino. Aquí falta el 1, falta el 5 y ya. Esos dos números no los estoy contemplando, por eso no me salió una probabilidad de 9 sobre 9. Es decir, todavía hay una probabilidad de que me salgan el 1 y el 5 que no están en mis eventos que estoy proponiendo. Ahora vamos a ver la intersección. La probabilidad de que el evento A intersección evento B. ¿Cuál es el único elemento en común? El 6. El 6 que representa 2W. Eso lo establecimos al inicio, ¿recuerdan? Fue muy simple. Yo le asigné una probabilidad que en ese momento yo no conocía
cualquier letra que ustedes elijan, pero le pongo 2W a los números pares por la condición inicial, dado que el dado está 2 veces más probable de que salga un número par, está cargado. Ahora bien, 2W pues es fácil que es igual a 2 novenos. Y ya tengo mis dos resultados. Eso es lo que siempre vamos a hacer cuando tengamos dos tipos de eventos y nos pidan calcular la unión o la intersección entre ellos. Y esto nos lleva a algo mucho más fácil. Vamos a ver, para esto ya existe una fórmula, solamente quería expresar cómo se tiene que hacer cuando sea unión o intersección. Intersección es lo más sencillo. Vemos en los únicos elementos que estén en ambos eventos. Va a haber ocasiones en que no exista ninguna intersección, es decir, que la intersección sea igual a 0, que sean eventos completamente diferentes que no comparten ningún elemento en común. Para esos casos se les conoce como mutuamente excluyentes, es decir, uno no tiene que ver nada con el otro, el evento A no tiene nada que ver con el evento B. Por ejemplo, no sé, si pusiéramos aquí que fueran divisibles entre 5, aquí en el evento B estaría 5. Acá 2, 4, 6 y aquí el número 5. Si hacemos la intersección no se intersecta nada porque ni aquí está el 5 y ni aquí va a estar ni 2, ni 4, ni 6. Ese sería, por ejemplo, algo bastante visual de observar. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La probabilidad de que ocurra la unión de dos eventos es fácil. Calculamos la probabilidad del evento por separado y le restamos la probabilidad de que ocurra la intersección entre ambos. Vamos a aplicarlo al ejemplo que acabamos de ver. A ver si es más fácil aplicar la fórmula. La probabilidad de que ocurra A es 2, 4, 6. 6W, 6 novenos. La probabilidad de que ocurra B era 3 y 6. 6 es 2W y 3 es 1W. 3W, es decir, 3 novenos. 3 novenos. Menos la intersección. La intersección es un elemento, el número 6. 6 es 2W, es decir, menos 2 novenos. Esto es igual a 6 más 3, 9, menos 2, 7. 7 novenos. ¿Qué es este resultado? Vean, al aplicar la fórmula, replico lo que yo ya realicé aquí, solamente que aquí es con un poco de mayor análisis y aquí es simplemente aplicar una fórmula. Si son mutuamente excluyentes, evidentemente este término va a ser igual a 0, que no es el caso en este ejemplo. Así que lo borramos y listo. Ahora, veamos otro ejemplo para aplicar esta fórmula, que va a ser mucho más simple. Vemos entonces que otro ejemplo donde nos dicen las probabilidades de que un alumno apruebe ciertas materias. Y ustedes se podrán preguntar que de dónde vienen estos datos. Estos datos evidentemente vienen de la estadística. Es por eso que van de la mano, probabilidad y estadística. No se puede saber la probabilidad de un evento si antes no se hace un análisis estadístico. Eso tienen que tenerlo siempre en mente y todos los problemas de probabilidad ya tuvieron un análisis estadístico de cierta población. Entonces, este problema nos dice que la probabilidad de que el estudiante X apruebe matemáticas es igual a 2/3. Ahora, la probabilidad de que apruebe física es igual a 4 novenos. Estos ya son datos del problema. Ya nos ahorraron el trabajo de hacer esto que hicimos aquí. Y finalmente la probabilidad de que apruebe ambos, según este estudio,
es igual a 1/4, bastante bajas. ¿Y qué es lo que nos pide finalmente el problema? ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno? Es decir, al menos una materia. Dado que conocemos que cuando apruebe matemáticas tiene probabilidad de 2/3, para que apruebe física probabilidad de 4/9, para que apruebe ambos probabilidad de 1/4, pero, es decir, aquí ya podemos identificar que esto es la intersección, ambos elementos en común, pero no de que apruebe al menos una materia, es decir, la unión de los eventos. Calculamos la fórmula que ya conocemos, probabilidad de matemáticas, unión con física. Vamos a poner esas letras. Es la probabilidad de matemáticas por separado más la probabilidad de física por separado menos la intersección. Matemáticas con física. Simplemente sustituimos. La probabilidad de matemáticas 2/3 más la probabilidad de física 4/9 menos la intersección. La intersección es igual a 1/4. Calculamos y nos sale un resultado de 31/36. Como pueden observar, no nos puede salir evidentemente una probabilidad del 100%, es decir, probabilidad igual a 1. Siempre menor a 1, pero bastante cerca. Y ese sería todo el problema. Simplemente es visualizar qué significa cada cosa. Vamos a anotarlo con conjuntos para que sea más entendible. Aquí están las probabilidades de que apruebe matemáticas. Y acá van a estar las probabilidades de que apruebe física. Es decir, de que apruebe matemáticas 2/3. Y de que apruebe física, el problema dice que 4/9. Y la probabilidad de que apruebe ambos es 1/4. ¿Ambos dónde está? En la intersección. Esto es aquí 1/4. Y nosotros queremos calcular la probabilidad de que ocurra uno u otro. Es decir, la unión. Todo esto. De que ocurra la unión. Es decir, de nuevo, todo esto. Y esa probabilidad es esto, 31/36, muy cercano a 1. Finalmente ya solo vamos a ver un ejemplo más. A veces en determinados problemas es mucho más sencillo calcular la probabilidad de que no ocurra un evento a que ocurra. Y vamos a ver qué ejemplo nos puede demostrar eso. Entonces, en este ejemplo final nos muestra que de un estudio que se hizo a un taller mecánico, la probabilidad de que le dé servicio, y vamos a ir anotando paso a paso, aquí vamos a anotar autos y aquí vamos a anotar en esta otra columna probabilidad. Y nos dice que la probabilidad de que reciba 3 autos, es decir, que lleguen 3 clientes en un día, es de 0.12. Que lleguen 4 clientes es de 0.19. Que lleguen 5, de una vez los voy a anotar todos, 6, 7, 8. Son las probabilidades de 0.28, 0.24, 0.10 y 0.07. Esas son las probabilidades de que le lleguen ese tipo de clientes a ese taller en particular. Pero a nosotros nos piden calcular la probabilidad
de que de que se le proporcione servicio al menos a 5 autos. Al menos a 5 automóviles. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que calcular las probabilidades de que sean 5 al menos. Es decir, 5 o más. Y evidentemente, pues sumaríamos todas estas probabilidades. Este a lo mejor es un caso muy corto, pero yo aquí podría agregar más datos, 9, 10, llegar hasta, no sé, un número que fuera de otro problema, 50, 100. Se vuelve la tarea demasiado tediosa, hay que hacer más sumas. Hay que buscar siempre hacer el menor cantidad de operaciones matemáticas, siempre, hasta en computación. Siempre es buscar lograr hacer el menor número de operaciones y obtener el mismo resultado. Entonces calculo el complemento. A eso se refiere con este apóstrofe. Yo sé que la probabilidad de que no ocurra esto, es decir, lo contrario a lo que me pide el problema, es muy sencillo. Es 0.12 más 0.19. Un resultado de 0.31. Esto de que sea lo contrario a lo que me pide el problema. Es decir, el complemento. Y ahora sí calculo lo que me pide el problema. Pero ¿cómo lo hago? Sé que la suma de todas debe ser 1. 1 menos la probabilidad de que no ocurra es 0.31. Hago esa simple resta y obtengo ahora sí lo que me pide el problema. La probabilidad de que sean al menos 5 autos. Es decir, al yo calcular el inverso, yo hice nada más 2 sumas. Y si hubiera calculado como me lo pide el problema, tendría que haber realizado 4 sumas. Y así ahora imagínense con un número 100, realizar 3 sumas o realizar 97 sumas. Ahí ya cambia la cosa. Y por eso se opta por calcular mejor la probabilidad de que no ocurra el evento. Y simplemente obtener el complemento, que es restarle a la mayor probabilidad, es decir, restarle a 1 lo que acabamos de obtener.